Bienvenido seas tu podcast escucha a tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Sí, con Julio Suárez, yo soy Julio Suárez, ya se me estaba olvidando podcast escucha. No que soy Julio Suárez, eso sí lo tengo presente, pero se me estaba olvidando cómo empezar. Entonces, bienvenido seas tu podcast escucha al podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí, podcast escucha. Un aplauso para ti, episodio número 59. Hoy sí lo recordé, por eso un aplauso para mí también. A huevo, sí. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez, podcast escucha. Ay, no se oye, güey. Ahí está. Como ya te dije, podcast escucha, bienvenido, bienvenida seas tú a tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, episodio número 59. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Especialmente si eres de los que ha estado conmigo desde el principio. Y no, un agradecimiento especial para ti. Si has estado conmigo desde el principio del episodio número 1, que no creo que nadie ha escuchado todos. Pero si es que esta es la primera vez que me estás escuchando, que está escuchando tu podcast favorito, aunque sea la primera vez que lo has escuchado, va a ser tu favorito. Bienvenido seas, bienvenida seas, y que Dios bendiga a ti, te bendiga mucho, a tu familia, a tus seres queridos, que Dios te bendiga en todos los aspectos de tu vida y que un día pueda verte en el cielo. Amén, amén. Podcast escucha. Esta semana ha sido una semana difícil. Una semana difícil, podcast escucha. Una semana como llena de preocupaciones de repente, o de accidentes en la familia. Una semana donde no ¿cómo se dice? No he actuado de la mejor manera ante los ojos de Dios. Y pues, chales, podcast escucha. Ora por mí. Por favor. Yo sé que me río nomás para que no se sienta tan serio, pero ora por mí. Pero bendito sea Dios por su misericordia, bendito sea Dios por su amor, bendito sea Dios porque nos perdona una y otra vez, podcast escucha, cuando regresamos a Él en ¿cómo se llama? En arrepentimiento, en pidiéndole perdón. Es algo bonito porque Él nos perdona, Él está esperando que tú regreses a Él, está esperando que yo regrese a Él cuando nos alejamos a través de nuestras acciones, a través de nuestras faltas de acciones, porque hay veces que no solamente estoy hablando de los pecados de comisión, pero también los pecados de omisión, como que no hiciste algo que deberías de hacer y eso te alejó de Dios, como ir a misa los domingos, ¿verdad? El caso es podcast escucha. Esta semana estaba pensando mucho en el hecho de que Dios siempre está dispuesto a perdonarte, Dios siempre está dispuesto a perdonarme y el problema el problema, cuando hay un problema que no nos estamos reconciliando con Dios, no es de parte de Dios, porque Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Como la parábola del hijo pródigo, el papá está esperando a que el hijo regrese a casa. Y cuando no estamos reconciliados con Dios, no es culpa de Dios. Él nos extiende ¿cómo se dice? Ese perdón, esa misericordia, ese amor para regresar con Él. Cuando no estamos reconciliados con Dios, no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros, por nuestra falta de arrepentimiento o porque nuestra falta de conciencia de que nos hemos alejado de Él, de que lo hemos ofendido de una u otra manera. Podcast escucha. Y Dios, este día a través de este episodio y este día a través, qué sé yo, de mí, ojalá y sí, te quiere decir que Él te está esperando y que quiere que tú regreses a Él. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, en el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento, que Dios no quiere la muerte
del pecador, sino que se arrepienta y que regrese a Él. Amén. Y he estado pensando en eso. Muchas veces, podcast escucha, la razón por la cual no nos reconciliamos con Dios y también la razón por la que de repente no nos reconciliamos bien con las personas a nuestro alrededor, nuestros seres queridos o en nuestra misma familia, nuestros amigos, conocidos, qué sé yo, podcast escucha, es simplemente por el simple y sencillo hecho de falta de humildad y no aceptar que la hemos cagado, no aceptar que hemos ofendido, no aceptar nuestra parte, que hemos hecho algo malo de repente. Y eso hace que no haya una reconciliación y que si hay una reconciliación de repente con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, sea una reconciliación superficial, una reconciliación falsa. La verdadera reconciliación, el verdadero perdón viene a nuestras vidas cuando nosotros sabemos aceptar que la hemos cagado. Perdón por decir así, pero sí, podcast escucha, tienes que escucharlo. Por eso me gusta mucho este tiempo de Cuaresma, porque literalmente el primer día de Cuaresma, que fue hace como que 3 semanas, más o menos, o 2 semanas, no, la verdad no sé, arrepiéntete y cree en el Evangelio, pero esa palabra, arrepiéntete, es crucial, podcast escucha. Arrepentirse es crucial. El que no se arrepiente no se va al cielo. El que no se arrepiente, o sea, la diferencia entre los santos que están en el cielo y los condenados que están en el infierno es que se arrepintieron, ¿verdad? Es que se arrepintieron. Y se arrepintieron los que están en el cielo, lógicamente, y pidieron perdón o fueron perdonados por Dios por ese arrepentimiento, podcast escucha. El caso es de que estaba pensando en unas canciones esta semana que me recuerdan, que me estaban recordando como la actitud que usualmente tenemos, que no es una buena actitud. Tan chidas las canciones, tan chidas, te voy a ser sincero, sí las escucho de repente y están chidas así, nomás cantarlas, pero como chiste o ¿cómo se dice? Como, o sea, sabiendo que en el corazón ese mensaje que están diciendo no es el mejor mensaje, podcast escucha. Estaba pensando en una canción de un vato que no acepta o no le quiere decir la verdad o no quiere asumir, ¿cómo se dice? Las consecuencias de lo que ha hecho, se podría decir. Entonces le dice, le dice a su novia, qué sé yo, esas son puras mentiras, ¿verdad? De Los Amigos Invisibles. Está chida la canción. El mensaje no está chido. Pero mira, va así, mira. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien. Me porto bien. Me quedo encerrado viendo la TV. No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina. Aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Y la canción básicamente sigue porque escucha diciendo, no, esas son puras mentiras, no fui yo. Había alguien que se parecía a mí, había alguien con... O había un chico igualito a mí, dicen Los Amigos Invisibles aquí. Y está graciosa la canción, sí. Pero si alguien se toma esa canción muy en serio, ¿verdad? Y no como chiste, como me imagino que la canción es, ¿verdad? Pues existe un gran problema. ¿Por qué? Porque no admites tus errores, ¿verdad? Existe un gran problema. ¿Por qué? Porque estás mintiéndole a tus seres queridos, ¿verdad? Existe un gran problema. ¿Por qué? Porque estás diciendo que los otros son mentirosos. O sea, son puras mentiras las que te están diciendo. Y si es la verdad y no estás admitiendo tus errores, no solamente estás siendo un cobarde y no admitiendo tus errores, sino que estás hasta levantando falsos, ¿verdad? De las demás personas. Esa es una actitud que podemos tener, podcast escucha, cuando hacemos algo malo.
Una actitud, no, ese yo no fui yo, fuiste tú. Fuiste tú el que me hizo enojar. Si tú no hubieras hecho eso, yo no me hubiera. Y en vez de aceptar que la hemos regado, en vez de aceptar que hemos fallado, en vez de aceptar, podcast escucha, puede que te pase de repente a ti, como algunas veces me pasa a mí también, que no admitamos y digamos, no es que no es mi culpa, es la culpa de los demás, o no es mi culpa, o ni siquiera es cierto. Otra de las canciones que estaba escuchando, podcast escucha, acerca de alguien que dice, no, yo no, ese no fui yo, ¿verdad? Viene del ícono Pedro Infante de la música de mariachi y fíjate, está chida. Tú te la sabes, podcast escucha, especialmente, no sé, si ya estás más grandecita, ya te la sabes esta. A ver, ¿qué dice? Música, maestro. Ahí me empieza. Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? No la tengo, mira, te lo juro que yo no fui. ¡No! Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Mira, te lo juro que yo no fui, hombre. No, Pedro Infante, no jures en vano, vato. Chales. Peor tantito, ¿verdad? Si sí fue, no solamente está mintiendo diciendo que no fue, y luego está jurando por Dios que no debes de hacer eso, podcast escucha, no debemos de hacer eso. Ay, Dios santo. Pero no sé si pones mucha como atención de que, hablando un poquito más serio, es de que muchas veces pues esa es la actitud de nosotros, esa es la actitud del mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos, de no aceptar realmente, de no llamar el mal que estamos haciendo algo malo y en vez de llamarle pecado, en vez de llamarle algo malo que hicimos y así arrepentirnos, no, lo excusamos o le llamamos o le ponemos otro nombre o le cambiamos de palabra que no se oiga tan feo y al final del día no nos arrepentimos, podcast escucha, porque lo que hacemos no aceptamos. Y yo no sé si alguna vez pues a ti de repente te pasa así que de repente pues no te quieres arrepentir y no quieres aceptar. Yo sé que si tú eres como yo, podcast escucha, muchas veces existe esa resistencia a aceptar que hemos hecho algo malo. Existe esa resistencia a aceptar que fallamos. Existe esa resistencia. Claro que sí, yo te entiendo. Si tú algunas veces te sientes así, estás en compañía. Yo también me siento así de repente. El problema es cuando nos quedamos ahí, ¿verdad? El problema es cuando nos quedamos ahí, podcast escucha, en la falta del arrepentimiento, en la falta de reconocer que hemos fallado, en la falta de reconocer que hemos hecho algo malo, en la falta de reconocer que hemos herido a diferentes personas o que nos hemos herido a nosotros mismos, y especialmente en la falta de reconocer que hemos ofendido a Dios y nos quedamos en esa actitud de no, esas son puras mentiras, no, yo no hice nada malo y ya sea que estés diciendo que la gente está diciendo mentiras de ti, que tú no eres esa persona y empiezas como Pedro Infante, ay Dios santo, que juras en vano, ¿verdad? Así no hay perdón de Dios. Con esa actitud no hay perdón de Dios, podcast escucha. Con esa actitud de falta de admitir tus errores, no hay perdón de Dios. Sin arrepentimiento no hay cielo, podcast escucha. Sin arrepentimiento no hay, tu relación con Dios no vuelve. Sin arrepentimiento no. Pero con arrepentimiento sí. Si tú te arrepientes, si tú pides perdón, si tú te vas a confesar, podcast escucha, Dios está más que dispuesto a perdonarte, a perdonarme, ¿cómo se dice? A que regresemos a Él,
a invitarnos otra vez dentro de su casa, como el hijo pródigo que regresa a la casa del Padre. Podcast escucha, este mensaje es tan importante. Si no has escuchado nunca nada de lo que he dicho, si no le has puesto nunca nada atención a todo lo que he dicho, a todos los videos que he puesto, o si me has escuchado de repente en alguna parte, podcast escucha esto. Sin arrepentimiento no hay perdón de tus pecados. Sin arrepentimiento no hay cielo. Sin arrepentimiento tu relación con Dios no vuelve. Podcast escucha. Pero con arrepentimiento sí. Con arrepentimiento sí. Dios está más que dispuesto a perdonarte. No importa que dice la palabra de Dios, aunque tus pecados sean más oscuros que escarlata, que sean tantos, aunque sean muchísimos, podcast escucha, tu alma puede quedar más blanca que la nieve. Bueno, no dice exactamente como en esas palabras, pero básicamente ahorita no lo quiero buscar, ¿verdad? Pero ese es el mensaje de hoy. Que Dios quiere que tú regreses con Él. Que Dios quiere que tú regreses a su casa. Que el Padre quiere reconciliarte. Como veíamos la semana pasada, ese deseo de Jesús, su primer frase, su primer palabra desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, en su último discurso, su primer frase de Jesús fue que: perdón, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque el deseo más grande en el corazón de Jesús es verte a ti y a mí reconciliados con Dios, reconciliados con Él, reconciliados en unión, amando, en una relación de a de veras con Dios. Está más que dispuesto, tanto que hasta dio la vida por nosotros, tanto que hasta derramó la última gota de su sangre por ti y por mí. Podcast escucha. Y yo sé que muchas veces quizás has escuchado esto. Yo sé que muchas veces quizás, y se ha vuelto como un cliché, se ha vuelto como algo, como una platitud. Se me hace que esa es la palabra, una platitud. Algo que se dice mucho ya de tanto que lo dicen la gente, pues ya ni el poder de las palabras que estamos diciendo se van perdiendo. Una platitud, se ha vuelto: oh, Jesús te ama, oh, murió por ti. ¿Lo has escuchado tanto? ¿O se te hace como no en serio? ¿O nunca lo has tomado en serio? Pues es mi oración que si de repente estás escuchando este episodio, que te la tomes muy en serio. Fíjate lo que te voy a decir. Jesús te ama, Dios te ama y quiere que regreses a la casa de su papá. Quiere que regreses a Él. Quiere perdonar tus pecados. Quiere que estés en el cielo por toda la eternidad. Por eso murió por ti. La palabra de Dios dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no muera, pero tenga vida eterna. Podcast escucha. Pero sin arrepentimiento no. O sea, es como la propuesta de la reconciliación ya está ahí. La propuesta de la reconciliación ya está ahí. Es como que si Dios en esa reconciliación como que te da un cheque, pero tú tienes que cash it in, tienes que cambiar. ¿Con qué? Con arrepentimiento, con fe. Y podcast escucha, esta semana queríamos enfocarnos en la segunda palabra, la segunda frase de Jesús en la cruz. Ya decíamos que la semana pasada empezamos una serie de las últimas 7 palabras o las últimas 7 frases de Jesús desde la cruz, como si hay alguien importante que está falleciendo, quizá imagínate como que si fuera como tu papá o tu mamá o alguien importante para ti, y en su último momento te están diciendo como ciertas instrucciones, ciertas enseñanzas. Tú, me imagino que le pondrías mucha atención a eso. Y así es lo que estamos haciendo estas 7 semanas seguidas. Vamos a hacer eso con estas 7 frases que se llaman las últimas palabras o últimas frases de Jesús desde la cruz. La segunda que vamos a estar hablando hoy, podcast escucha, es esta.
Jesús le dice, viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, y Jesús básicamente le dice a uno de los ladrones que estaban, de los malhechores que estaban siendo crucificados con él. Y básicamente Jesús le dice esto a ese ladrón, a ese malhechor, a esa persona que está pues siendo castigada por sus pecados, por sus faltas, por sus delitos. Jesús lo voltea a ver y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Podcast escucha. Y es una palabra hermosa, pero yo quisiera que hoy más o menos entráramos en esta parte de las Sagradas Escrituras y que el Espíritu Santo hable a nosotros, a nuestros corazones, a nuestra alma, nuestra mente, a nuestros espíritus. Podcast escucha lo que Él quiera decirnos en este día. Y voy a leer esa parte en las Sagradas Escrituras de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Y voy a empezar desde el versículo 28. Desde el versículo 35. Entonces Jesús ya ha sido crucificado y ya dijo la primera frase: Padre, perdónalos. Y de eso hablamos la semana pasada. Ahora Jesús dice esto, o la palabra de Dios dice esto: la gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados le insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha. Esta parte en las Sagradas Escrituras, esta segunda frase, esta segunda palabra de Jesús desde la cruz, su segunda frase de su último discurso antes de morir, podcast escucha, se me hace tan importante, se me hace tan especial, y para serte sincero, ya te decía al principio del podcast que esta semana la he estado regando, podcast escucha mucho. Entonces, para mi vida, esta palabra hoy viene muy oportuna. Como que era exactamente lo que cuando estaba meditando en esta parte de la Biblia, como que llegó esto como un soplo de vida para mi corazón, para mi alma. Podcast escucha, especialmente en estas semanas que he estado pasando últimamente. Un soplo de vida. ¿Por qué, podcast escucha? Porque de repente, cuando estás perdiendo una batalla con el pecado, cuando estás perdiendo una batalla con tus malas acciones, cuando estás perdiendo una batalla, de repente, podcast escucha, con ¿cómo se llama? Con tus malos hábitos o lo que sea, te sientes como que, ya no puedo. Y como que chanfle, parece que no voy a cambiar, parece que y tratas como que no te quieres desesperar, no quieres como decir, también me va a perdonar Dios a mí. Y de repente esta semana, podcast escucha, llega esta palabra, esta frase tan bonita, esta frase tan maravillosa. Hoy mismo
estarás conmigo en el paraíso. Podcast escucha, es que se me hace tan chido, se me hace tan, hasta se me eriza poquito la piel cuando quiero compartir esto, podcast escucha, porque imagínate, es el día en que Jesús muere, es el día en que va a entrar en el lugar dicen lo que le llamaban los judíos el Sheol, donde estaban los muertos, donde estaba Moisés, donde estaba David, donde estaban los profetas y todo eso. Podcast escucha, Jesús va a entrar en ese lugar, va a resucitar al tercer día, sí, después va a ir al cielo con el Padre, sí, va a entrar en ese lugar, en ese paraíso. Podcast escucha, porque si Jesús está ahí cuando al momento de morir, ese lugar de Sheol se convierte en un paraíso porque Jesús está ahí. Pero lo importante aquí que quiero compartir contigo, podcast escucha, es de que este momento triunfante de Jesús, donde va a ir, donde va a ir como después de su muerte, a visitar a las almas de los que porque bueno, un poquito de explicación. Las puertas del cielo todavía no se abren completamente, podcast escucha, hasta que Jesús resucite. Entonces este lugar que se llama paraíso es un lugar, como te digo, que los judíos le llamaban o le llaman el Sheol. Más o menos Sheol, se me hace que así se pronuncia. La verdad no sé, no estoy muy ¿cómo se dice? No lo sé pronunciar muy bien, podcast escucha. Pero cuando Jesús entre a este lugar para rescatar todas esas almas, desde el alma de Adán en adelante, podcast escucha, ese momento triunfante donde Él va a decir, hey, mira, morí por todos ustedes también antes de que ¿cómo se dice? Que estuvieron aquí antes de que yo viniera, antes de que yo me encarnara, ¿verdad? Porque Jesús pues es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es eterna, junto con la persona del Padre y del Espíritu Santo, un solo Dios. Claro que sí, podcast escucha. Pero aquí lo que quiero decirte es que estas palabras tan bonitas de Jesús, hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. No, hombre, yo me imaginaría, podcast escucha, que estas palabras Jesús se las hubiera dicho. Si me hubieran dicho, oh, Jesús le dijo esas palabras a alguien, yo me imaginaría, si yo no hubiera escuchado nunca esta historia de que Jesús dijo esto en la cruz y a una de las personas que estaba siendo crucificada con él, si yo no conociera esta historia y alguien me dijera, Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, yo me imaginaría, y hubiera como un pop quiz, ¿verdad? Como un concurso. Y Julio, ¿a quién le dijo Jesús esas palabras? Yo me imaginaría, no, hombre, pues se las dijo a la Virgencita María. Sí, pues su mamá inmaculada. No, hombre, sin pecado concebida. Yo me imagino que esas palabras tan hermosas de hoy entrarás conmigo en el paraíso iban dirigidas a la Virgen. No se las dijo a la Virgen. No. ¿A quién más? No, pues de seguro quizás a Juan el Bautista. No, hombre, pues proclamando la llegada del Mesías y todo eso. No, Julio, pero Juan el Bautista ya se había muerto hace mucho. No, que San José también. No, pues se la ha de haber dicho a uno de... ¿Qué sé yo? Se la ha de haber dicho a María Magdalena porque ya la había perdonado y... ¿Qué sé yo? ¿A quién le dijo esas palabras Jesús? No, hombre, quizás se las dijo a uno de los santos, como a San Francisco de Asís o algo. Yo nunca me hubiera imaginado, podcast escucha, que Jesús, que estas palabras tan hermosas de hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hubiesen sido dirigidas a uno de los malhechores que estaba muriendo junto con él, a un ladrón que dicen, como dice el dicho, tan buen ladrón que hasta el cielo se robó, ¿verdad? Fueron dirigidas estas palabras maravillosas, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, podcast escucha. Y hoy lo que quiero compartir contigo son como las circunstancias en las cuales este pecador, este malhechor, este ladrón que está muriendo justamente, él mismo lo dice, tú y yo, le dice al otro ladrón, tú y yo estamos aquí justamente, pagando por los delitos que cometimos. Es tan maravilloso saber que Jesús le dice, no sé, yo me imagino que para Jesús,
como ya te decía al principio, en el corazón, como ya te decía al principio, en el corazón de Jesús, el anhelo más grande, en el corazón de Jesús, ese anhelo tan importante, que tú te reconcilies con Dios, que tú te reconcilies con Él. Yo me imagino que cuando este ladrón le dijo esas palabras, Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Como que Jesús, yo me imagino, como ese era el más grande anhelo y él hasta había orado, ya Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me imagino que en ese momento Jesús como claro que sí. Claro que sí, porque para eso vine, para eso estoy muriendo, para eso voy a resucitar el tercer día. Y aquí tengo mi primer creyente. Aquí tengo a la primer persona que creyendo en mí falleció y recibió mi perdón. Podcast escucha. Y no sé, es algo tan bonito, es algo tan maravilloso. Esta persona que no merece ese perdón, ¿verdad? No merece ese perdón. Su vida hasta ahora ha sido una vida de malicia, una vida de mal conducta, una vida de falta de perdón y quizás de falta de amor. No sabemos exactamente, no nos dicen las Sagradas Escrituras cómo es que había vivido. Lo que sí sabemos es que él mismo dice, no, aquí estoy siendo crucificado justamente por mis pecados. Y el hecho de que al admitir esto, al pedirle perdón a Jesús, a pedirle que por favor se acuerde de él, llama tanto mi atención que Jesús le dice, sí, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Pero fíjate lo que pasó, las palabras que dijo, los acontecimientos para que llegáramos a esta respuesta tan hermosa de Jesús. Esta respuesta que demuestra que Dios siempre te quiere perdonar. Esta respuesta que demuestra que Dios que está añorando que regreses a Él. Esta respuesta de Jesús tan hermosa, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, que demuestra, podcast escucha, que no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, no importa que tus pecados sean más oscuros que la escarlata, podcast escucha, si te arrepientes, porque yo sé que quizás hay personas que están escuchando esto y quizás piensan, no, es que Dios a mí, es que tú no sabes lo que yo he hecho, Julio, tú no sabes las atrocidades que he cometido, Dios no me va a perdonar a mí. Quizás hay alguien escuchando que ha tenido un aborto o ha incitado a alguna de sus personas en su familia o quizás a su novia o qué sé yo, a tener un aborto. Quizás hay alguien escuchando que dice, no, es que yo he hecho tantas drogas, yo me he metido con tantas mujeres fuera del matrimonio. Quizás hay alguien escuchando que está perdido completamente en su adicción y piensa, no, es que ¿cómo me va a perdonar a mí? Esta respuesta de Jesús tan maravillosa a esta persona, del buen ladrón, podcast escucha, causa tanta esperanza en mi corazón, porque hasta los más pecadores, en los cuales yo me incluyo, hasta los más peores pecadores, de repente, podcast escucha, pueden encontrar perdón en Dios. Pero eso sí, Jesús le dice eso a uno de los malhechores, al otro no le dijo eso. Y yo estaba pensando, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué a uno sí le dijiste que va a entrar contigo y le diste este gran honor de entrar contigo en el paraíso y al otro no le dijiste nada? Y la palabra de Dios entonces me metí otra vez a las Escrituras, podcast escucha, y vi las actitudes de los dos. Por eso te decía al principio, el perdón de Dios ya está como disponible. Pero todo depende de nuestra respuesta a ese llamado al arrepentimiento, a ese llamado que Dios te hace a ti y que me hace a mí en este día. Porque habían dos malhechores
a cada lado de Jesús, bueno, uno a cada lado de Jesús. Jesús estaba en medio, pero solamente a uno le dirigió Jesús estas palabras. ¿Por qué? Porque los dos malhechores, a pesar de que la misericordia de Jesús es la misma para todos, está disponible para todos, uno la recibió, el otro no. ¿Por qué? Por su actitud. Vamos a ver la diferencia en las actitudes. Primero que todo, vamos a ver la actitud del que no se arrepintió. Que muchos dicen, estaba buscando los nombres de estos ladrones y según eso, el buen ladrón, le dicen Dismas o Dimas. O Dimas o Dismas. Lo encontré de las dos maneras, con una S en medio o con no S en medio. Y el otro, el que no se arrepintió, el ladrón malo se podría decir, le dicen Gesmas o Gestas. La verdad no sé cuál es la correcta. Discúlpame si de repente digo el nombre que no es, pero en donde busqué, y sí busqué, me daba diferentes como Dismas y Dimas o Gesmas y Gestas. Dimas o Dismas para el buen ladrón y Gestas o Gesmas para el mal ladrón. El caso es este podcast escucha que vamos a ver primero las palabras del mal ladrón. Estamos viendo que cuando esto hace Jesús, después de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mucha gente le empieza a hablar a Jesús. Le empieza a hablar a Jesús la gente que va pasando, la gente que estaba allí mirando, y las autoridades se burlaban de él diciendo, salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora si de veras es el Mesías, el Hijo y el escogido de Dios. Y le decían eso, ¿verdad? Gente y las autoridades que estaban ahí se estaban burlando de Jesús. ¿Quién más le estaba hablando a Jesús en ese momento? Los soldados se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban a beber vino agrio. Los soldados también, no solamente las autoridades judías, los soldados romanos también estaban hablándole a Jesús. Hasta ahorita van dos tipos de personas hablándole a Jesús que están ahí y lo que están haciendo es burlándose de él. Lo que están haciendo es insultándolo. Podcast escucha. Hay alguien, se acercaban y le daban de beber vino agrio, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Todos están tentando a Jesús, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Si de veras eres Dios, si de veras eres el Hijo de Dios, si de veras eres ungido, si de veras eres el rey, sal de este sufrimiento. Y fíjate lo que dice. No solamente esas dos tipos de personas estaban hablando con Jesús, también los criminales que estaban crucificados a un lado de Jesús o a los lados de Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 39, uno de los criminales que estaban colgados le insultaba, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Podcast escucha, este ladrón malo, Gestas o Gesmas, como le quieras decir, está teniendo la misma actitud que la muchedumbre. Él está sufriendo, está en la cruz, crucificado, también como Jesús clavado. No, hay algunas personas que dicen, no, nomás estaban amarrados. No, estaba clavado. Estaba clavado. Después quizás puedo hacer un video explicando eso, pero no, crucificaron a todos igual. A Jesús sí le pusieron una corona de espinas y lo laceraron antes. Entonces sí, Jesús iba sufriendo todavía más, completamente más físicamente, pero no, a los ladrones, a los malhechores que estaban hablando de él también estaban crucificados. Sí, está sufriendo en ese momento, pero en su sufrimiento, sabiendo que ya se va a morir, podcast escucha, en su falta de arrepentimiento, está teniendo la misma actitud que la muchedumbre de las autoridades judías que se están burlando de Jesús y le están diciendo, si salvó a otros, que también se salve a sí mismo. Está teniendo la misma actitud que los soldados que están burlándose de Jesús, dándole a beber vino agrio y todo eso, podcast escucha. Y está teniendo exactamente la actitud, porque los soldados también le estaban diciendo, si de veras eres el rey, pues bájate. Si de veras eres el hijo de Dios, bájate, ¿verdad? Y el malhechor está diciéndole lo mismo.
hey, si de veras eres el Hijo de Dios, si de veras eres el Mesías, pues bájate y de pasada también bájanos a nosotros. Podcast escucha. Yo no logro entender la actitud de todas esas personas que se están burlando de Jesús. Se me hace algo completamente diabólico. ¿Cómo burlarte de alguien en su último momento, en su sufrimiento tan grave? Especialmente cuando esa persona lo que ha dicho de la cruz es: perdónalos, Padre, perdónalos. ¿Qué sentimiento diabólico había en el corazón de estas personas en este momento, donde viendo, aunque no creyeran que Jesús era Hijo de Dios, aunque no creyeran, es un hombre que está sufriendo tanto en este momento, aunque lo vieras nomás con ojos humanos, está sufriendo muchísimo, y tú te estás burlando de él en ese momento? No te entiendo, líderes de Israel. No entiendo a la gente que se está burlando de él. No entiendo a los guardias que se están burlando de él. No entiendo. Pero entiendo menos, podcast escucha, al ladrón, al criminal malo, el que no se arrepiente. Porque en ese momento te vas a morir. Te vas a morir, Gestas o Gesmas. Y aún en tu lecho de muerte, no te arrepientes. Por eso le dice después Dismas, le dice el buen ladrón, le dice: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Como diciéndole: vato, nos vamos a morir. Ya estamos en las últimas, ya nos quedan solamente horas de vida. Deja tu mal camino, arrepiéntete. ¿Qué sé yo? Nosotros estamos aquí justamente. ¿Qué pedo contigo, vato? Y muchas veces pasa así con nosotros, podcast escucha. Muchas veces que Dios no quiera, es mi oración, que toda la gente que está escuchando este mensaje, que Dios no quiera que nos moramos, que Dios no quiera que te mueras, que Dios no permita que te mueras con la misma actitud que el ladrón malo, el que no se arrepintió. Podcast escucha, está a horas de su muerte y él terco en su pecado. Terco en su pecado. Un día recuerdo, fuimos a dar la comunión, a repartir la comunión, a llevar a nuestro Señor Jesucristo a personas enfermas, a personas ya de alta edad, ¿verdad? Y recuerdo bien que llegamos a uno de las salas donde había una persona católica y esta persona italiana. Y cuando nos vio entrar y vio que llevábamos pues a nuestro Señor Jesucristo en la cosita que te dan para que puedas llevar el cuerpo de Cristo, la señora pues desde su cama ya no se podía levantar, ya no podía hacer nada, pero vio que llevábamos la Eucaristía y en ese momento estaba así como distraída y ve quién va entrando y ve que llevamos colgado a nuestro Señor Jesucristo y empieza a decir: bendito sea Dios, y empieza a decir gracias y en italiano. Yo no sé qué estaba diciendo, ¿sabes? Pero yo no hablo italiano, pero gracias mi padre, qué sé yo. Y agradeciendo y alabando a Dios, y conmovió tanto mi corazón esta viejita, porque sí estaba viejita. Sí, o sea, lo que es podcast escucha, ya estaba entre los 85 y la muerte, ya iba más para allá que para acá, pero perdón. Pero lo bonito, lo maravilloso, lo que conmovió tanto mi corazón en ese momento fue que su alegría, su disponibilidad, de que Dios vino, de que Dios estaba ahí a un lado de ella y en unos momentos ella podía comer la Eucaristía, tener a Dios dentro de sí misma. Podcast escucha en la Sagrada Eucaristía. Y su amor, su disponibilidad, esa gracia de decirle sí a Dios en estos momentos que quizás eran sus últimos años, se podría decir. Sí, se podría decir, te digo que ya estaba entre 85 y la muerte. Podcast escucha.
se me hizo tan bonito. Yo quisiera ser así. Si Dios me da la gracia de llegar a alta edad, yo quisiera ser esa persona que en sus 85, 90 y tantos años, abierto a la gracia de Dios, abierto, agradecido con Dios. Pero ese mismo día, podcast escucha, fuimos a otra sala, a otro cuarto, donde nos habían dicho que había otra persona católica. Y esta persona también en la misma edad, pero más, como un poquito más inconsciente, se podría decir, como de ese tipo de personas que ya viejitas, pero ya están así como ya no tienen completamente sus sentidos, y estaba ahí en la cama. Pero lo que llamó mucho mi atención es que estaba el hijo de esa persona. Y estamos hablando de que el hijo también ya estaba viejo, me imagino unos 60 años, cuando no más. Podcast escucha. Y estaba visitando no sé si, ni siquiera me acuerdo si era a su mamá o a su papá, no recuerdo bien, no vi bien, porque también él, al momento de que vio que nosotros íbamos entrando con la Sagrada Eucaristía, él empezó como a gritar feo, empezó a decir blasfemias, empezó a decir que no traigan como esas cosas, quizás dijo hasta malas palabras, que Dios me perdone si digo esto, y la verdad no me acuerdo, pero como se sintió en ese momento, porque yo como que entré como, no mano, este vato está como endemoniado, ¿qué pedo? Porque no, que llévate a tu Dios lejos de aquí, que salte, que llévate esas chingaderas, así, o sea, estaba enojado como blasfemando. Podcast escucha, y lo único que podías reconocer era un corazón duro, un corazón egoísta, enojado. Podcast escucha. Y básicamente nos corrió y no dejó que su padre o su madre que estaba ahí recibiera a Jesús en la Eucaristía. Que Dios le perdone también a esa persona su pecado. Pero lo que me hizo pensar, ahorita que estaba pensando en estos dos criminales, en estos dos pecadores que están a un lado de Jesús ya a horas de morirse, podcast escucha, la diferencia en la disponibilidad a reconciliarse con Dios es tan palpable como sentí la diferencia ese día cuando fuimos a ese asilo de ancianos, podcast escucha, donde al principio llegamos y la señora italiana feliz, alabando a Dios, recibiendo a Dios con devoción, podcast escucha, con amor. Y después en el otro cuarto, tanto odio, tanto cerrarse, tanto egoísmo, tanto odio, tanto enojo. Tan cerrado ese corazón a la gracia de Dios, que no solamente él se cerró a la gracia de Dios, sino que no dejó que su papá o su mamá recibiera la gracia de Dios que viene con Jesús en la Eucaristía. Y yo le pido a Dios que nadie que esté escuchando este mensaje y que nadie de mis seres queridos muera con esa actitud de rechazo hacia Dios, con esa actitud de rechazo hasta Dios. La actitud de Jesmás, la actitud de este mal ladrón, no es una actitud de humildad, no es una actitud de disponibilidad, no es una actitud de estar abierto a la gracia de Dios. No. La actitud de ese mal ladrón es la misma actitud que tiene la sociedad para las cosas de Dios y para Dios mismo, para su iglesia y para todo lo que tiene que ver con Jesús. Podcast escucha, la actitud de Jesmás, y aquí apunté algo como renegando, quejándose de su sufrimiento y de su situación. Y porque le dijo a Jesús, bájanos de aquí, bájate tú y bájanos a nosotros también, nosotros no debemos de estar aquí. Como yo no debo de estar sufriendo, esto no me debe de estar pasando, pero no en una manera humilde como, chanfle. No, yo así como un reclamo, un reniego al sufrimiento, que como vimos que el buen ladrón dijo, es un sufrimiento justo, una actitud de burlarse de Dios. Como se estaban burlando los demás, él también, pues si eres Dios, pues bájanos.
Si eres Dios, pues haz milagros en este momento. Si eres Dios, compláceme. Deja que baje de esta cruz yo también para seguir pecando. Es una actitud de sin reconocer su pecado, podcast escucha. Una actitud de soberbia. Una actitud de vanidad. Una actitud de que no me importa nada. Ahorita yo quiero... No quiero que me bajes para ir y ser tu discípulo. No. Quiero que me bajes de esta cruz para ir a pecar más. Es una actitud que no pide misericordia, que no pide perdón. Es una actitud que no ve sus pecados, que los ignora. Es una actitud que asfixia su conciencia. Y si te pones a pensar, podcast escucha, así pasa también en nuestra sociedad en estos momentos. Donde nuestras familias, para estar tomando, para estar bailando, para estar contando chistes malos, podcast escucha, ay sí, todos ahí bien presentes. Pero para rezar, para pedir perdón, para pedir misericordia, para leer las Sagradas Escrituras, para rezar el rosario, es otra historia, ¿verdad? Y si sí lo hacen con una disponibilidad muy, muy pequeña. Podcast escucha. Y esa es la actitud de Jesmás. Y esa actitud lleva al infierno. Esa actitud no te salva. No pienses que todo va a estar bien en el día del juicio. No pienses que todo va a estar bien cuando te mueras si tienes la misma actitud que este mal criminal, este ladrón malo que no se arrepintió aún en su lecho de muerte. Podcast escucha. Y el otro ladrón, el buen ladrón, como ya decíamos al principio, tan buen ladrón que hasta en los últimos momentos, hasta el cielo, se robó. Pero no se robó, porque eso sí se lo dieron, ¿verdad? Esa gracia de Dios. Vamos a ver sus palabras. Y fíjate lo distinto a la actitud del mal ladrón. Dice la palabra de Dios en el versículo 40. Pero el otro respondió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Ya decíamos que esa frase, fíjate fíjate que ahorita estás en una situación grave y todavía no te arrepientes. Está tan duro de veras tu corazón. Está tan duro de veras que a pesar de que Dios te está diciendo algo, te está diciendo arrepiéntete, es el momento, ya no tienes mucho tiempo, arrepiéntete. Es tanto, pero tanto tu egoísmo, es tanta tu soberbia para aún en estos momentos no arrepentirte. Y luego le dice, nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Podcast escucha, fíjate la diferencia. La diferencia de que, estoy sufriendo, sí, me merezco este sufrimiento. Estoy sufriendo, sí, estoy sufriendo las consecuencias de mis propias acciones. Estoy sufriendo las consecuencias de la responsabilidad en ese momento que demuestra. Esa responsabilidad que es todo lo contrario a las canciones que estábamos escuchando al principio de yo no fui, ¿verdad? Esa de que no, sí fui yo. Yo cometí pecado, sí, yo. O sea, yo estoy aquí sufriendo esto justamente. Lo que está diciendo aquí este buen ladrón, se está declarando pecador. Está admitiendo que él ha fallado. Está admitiendo, como tú y yo tenemos que hacer. Podcast escucha. Sí, yo soy malo, Señor. Soy malo, te ofendí. He pecado, dice el Salmo 51. ¿Cómo se dice? Lo que es malo ante tus ojos, lo hice. O no sé si lo dice eso en el hijo pródigo, ¿verdad? Se me hace que sí. Bueno, pero ese no es el punto ahorita. El caso es que la Biblia dice eso, podcast escucha. Y aquí esa actitud de que no, o sea, yo pequé. ¿Y cuántas veces yo te ofendí? Yo hice algo malo.
¿Y cuántas veces, no solamente con Dios, pero también en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros seres queridos, no admitimos, podcast escucha? Somos como el mal ladrón que no sale, no dice que él cometió un error, no se arrepiente de sus pecados. Y el buen ladrón, podcast escucha, es todo lo contrario. El buen ladrón dice, sí, yo cometí pecado, yo fallé. El buen ladrón dice, no hombre, yo estoy aquí justamente. Yo la cagué. Bueno, no dice eso, ¿verdad? Pero sí, podcast escucha, admite sus pecados. Y no solamente dice esto, después de lo que dice que tú y yo estamos aquí justamente, le dice, pero este hombre no hizo nada malo. O en otras traducciones, pero él, tú y yo pecamos, pero él es inocente. O sea, no solamente acaba de defender a Jesús diciéndole al otro ladrón que se calle, que piense y se dé cuenta de que ya está a punto de morirse, que no cometa más pecados, básicamente. No solamente ha hecho eso y defendiendo a Jesús en ese mismo momento, también se acaba de declarar a sí mismo culpable, se acaba de declarar a sí mismo pecador, se acaba de declarar a sí mismo, podcast escucha, malhechor. Y después de todo eso, que ya defendió a Jesús, ya de lo que el otro le estaba diciendo a Jesús, ya se declaró pecador él mismo, admitiendo su cochino pecado. Y ahora va un paso más allá, más bonito. Ya me está cayendo también este buen ladrón, porque el siguiente punto que dice es, pero él es inocente. O sea, tú y yo pecamos, güey. Pero él es inocente. O sea, está admitiendo la inocencia de Jesús. Está admitiendo que Jesús no es como tú o como yo. Hay una canción bonita de Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo. Él no es como yo. Yo soy pecador. Él no. Y es básicamente lo que está diciendo en este momento el buen ladrón. El ladrón arrepentido le está diciendo a su compañero, le está diciendo, hey, tú y yo somos pecadores, pero él no. Y es básicamente también lo que yo te quiero decir hoy, ¿verdad? Hey, tú y yo somos pecadores, pero él no. Pero Dios no. Pero Jesús no. Él te puede salvar. Confía en él. Pero, podcast escucha, fíjate, no solamente para ahí. Ya defendió a Jesús. Ya se declaró él mismo culpable, pecador. Ya declaró que Jesús es inocente. Ya proclamó que Jesús es inocente. Y yo me imagino que hasta lo dijo más fuerte para que todos los que se estaban burlando escucharan. Él es inocente. Me imagino los que llevaron a Jesús a que lo mataran. No manches, si será inocente, no será inocente. O quizás no, quizás les valió más porque estaban en su pecado diabólico en ese momento. Y no solamente dice eso, dice estas palabras tan bonitas, dice, y luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¿Qué es lo que hace con esta última frase el buen ladrón? Y primero que todo dice, el último nombre que dice antes de morir es el nombre maravilloso de Jesús. Ese nombre que la palabra de Dios nos enseña que está sobre todo nombre. Ese nombre al cual toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se va a doblar, a arrodillar delante de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Ese nombre que significa literalmente la palabra Jesús, o que se diría se me hace que es hebreo original, Yeshua, que se traduce a Dios salva. Y este es el último nombre que este pecador arrepentido, este buen ladrón, va a pronunciar antes de morir. Que Dios nos dé la gracia a ti y a mí, podcast escucha,
de que el último nombre, que la última palabra, ¿te imaginas que dijéramos fuera Jesús? Jesús, ¿cuántos santos? Esas han sido sus últimas palabras. Yo le pido a Dios que me deje decir esas palabras, esa palabra, ese nombre, Jesús, 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 porque a ese nombre los demonios corren al escuchar ese nombre. Al escuchar ese nombre, podcast escucha. Al escuchar ese nombre tan poderoso de Jesús, hay tanta ayuda. Los ángeles se regocijan, porque cuando dices ese nombre maravilloso, lo que estás diciendo es que Dios salva. Yeshua. Pero no solamente dice eso, sino que a Jesús mismo le dice, porque hasta ahorita estaba hablando bien de Jesús, estaba declarando que Jesús es inocente, pero no estaba hablándole a Jesús. Y ahora, después de hablarle a su compañero y reprenderlo y declararse él mismo culpable y declarar a Jesús inocente enfrente de todos, el primer evangelizador, podcast escucha, en el nombre de Jesús declarando que él es inocente, ahora habla con Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. O acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué es lo que acaba de decirle? ¿Quién tiene reinos? Los reyes. Acaba de declarar a Jesús rey. Acaba de declarar a Jesús rey. Dice la palabra de Dios en una parte cuando Jesús multiplica los panes y alimenta a miles y miles de personas. Dice la palabra de Dios que entonces después de que Jesús hizo ese milagro, lo estaban buscando para declararlo rey. Pero Jesús no se dejó declarar rey de esas personas. Se escondió, se fue. Dice la palabra de Dios también, podcast escucha, que después de ser lacerado, los soldados romanos tomaron una corona de espinas y en burla, dijeron, no, tú eres rey de los judíos, y le pegaban con un palo y las espinas se insertaban más en la cabeza de Jesús, pero lo hacían de burla. Pero acabamos de leer que la primera persona que realmente declara que Jesús es rey es este buen ladrón. Es este pecador arrepentido que tiene la dicha de que Jesús le dirija las palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, una actitud completamente distinta a nuestra sociedad, podcast escucha. Una actitud de humildad, una actitud de aceptar mi pecado, una actitud de este buen ladrón, podcast escucha, de declarar que Jesús es inocente, de declarar que no somos como él, que Jesús no es no es un hombre normal. No. Declarar que Jesús es inocente, una actitud de una conciencia despierta, de una conciencia abierta, una actitud de disponibilidad a Dios, a pesar de haber cometido tantos pecados, a pesar de estar ahí siendo condenado a muerte justamente porque él mismo dice que así fue, a pesar de ser un pecador vil, un pecador grande, un pecador público, podcast escucha, en este momento, al ver a Jesús, a ver al amor de los amores, a ver al Rey de Reyes, él hace cosas, se transforma completamente su corazón en los últimos momentos de su vida. Podcast escucha, y en los últimos momentos de su vida, en las últimas horas, quizás hasta en los últimos minutos, en las últimas fases de su vida, se cambia su corazón, podcast escucha, y no solamente defiende a Jesús en los últimos momentos de su vida, también, podcast escucha,
declara que él mismo es pecador. En los últimos momentos de su vida declara que Jesús es inocente. En los últimos momentos de su vida dice el nombre más bonito, el nombre más poderoso, el nombre más agradable para el Padre de todos nosotros. Podcast escucha el nombre de su unigénito, Jesús. Esa palabra tan maravillosa, ese nombre sobre todos los nombres que significa Dios salva, Yeshua. Y le pide perdón, le pide misericordia, le pide que se acuerde de él y lo declara rey. Que así fuera nuestra vida de este momento, podcast escucha, sería una gracia, una maravilla de Dios. Es mi oración para ti, es mi oración para mí. Aprender de este buen ladrón y de que a pesar de que era el pecador, uno de los pecadores más grandes, podcast escucha, en los últimos momentos de su vida, se arrepiente y vuelve a Jesús. Ahora, tenemos, dice San Agustín, no te confundas. Tenemos en el buen ladrón un ejemplo para los pecadores más grandes, para que no se desesperen, para que crean, para que sepan, para que aprendan que Jesús, que Dios perdona, aún si tus pecados son como escarlata, si te arrepientes en el hecho de tu muerte, si te arrepientes, podcast escucha, antes de morir, si te arrepientes y regresas a Dios, si le pides perdón, si reconoces que eres pecador, si reconoces que Él es inocente, si lo proclamas como tu rey, dice San Agustín, tenemos en el buen ladrón un ejemplo para que la persona que ha vivido una vida pecaminosa toda su vida y al final del momento se quiere desesperar y quiere desconfiar de que Dios lo puede perdonar a él o a ella, tenemos en el buen ladrón un ejemplo para que no se desesperen. Un ejemplo de que Dios siempre te va a perdonar si te arrepientes. Un ejemplo de que puede ser el último momento de tu vida y Dios, si regresas a Él, te va a perdonar. Porque Dios es bueno y Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y regrese a Él. Pero dice también San Agustín, pero aquí tenemos un ejemplo para que el pecador que está a punto de morir no desespere de la gracia de Dios y sepa que Dios lo va a perdonar. Y dice, pero solamente tenemos un ejemplo. ¿Para qué? Para que tú no pienses que no te tienes que arrepentir ahorita. Hubo una gracia muy grande para este buen ladrón, ¿verdad? Que ya sabía que se iba a morir. Pero ¿qué tal si la muerte nos agarra desapercibidos y no te arrepentiste? Para que nadie diga, yo voy a vivir como quiera todos hasta los años 55 y ya de los 55 para arriba voy a regresar a la iglesia y voy a pedir perdón y todo eso. No, dice aquí San Agustín. Tenemos un ejemplo de eso para que sepas que Dios es bueno y sí está dispuesto a perdonarte, aún en el hecho de tu muerte. Pero tenemos solamente un ejemplo para que no pienses que puedes estar, ¿cómo se dice? Entrar en presunción con el perdón de Dios y jugar juegos con Él y dejar tu arrepentimiento hasta el final de tu vida. No hagas eso. Regresa a Dios hoy. Podcast escucha. Es mi oración que no importa si te encuentras en las últimas etapas de tu vida, que no importa si te encuentras en tus primeros caminares con Dios y estás joven. Es mi oración que todos, yo incluido, podcast escucha, todas las personas que están escuchando este mensaje, que aprendamos en este día del buen ladrón. Que aprendamos de este día, de su arrepentimiento, de su defender a Jesús. Que aprendamos este día de conocernos que somos pecadores, de no hacernos las de santos, que no somos, podcast escucha. Hemos ofendido a Dios. De que aprendamos de Él, de declarar que Jesús no es como yo. Él es Dios, Él es santo, Él es bueno. Él es Dios, el Verbo hecho hombre. Y que aprendamos de este buen ladrón, de pedirle perdón a Dios, de decir ese santo nombre tan maravilloso, Jesús,
Jesús, Yeshua. Y que lo declaremos como nuestro Rey. Bueno, podcast escucha. Sí, esa es mi oración para ti y para mí. Que Dios cambie nuestros corazones. Que no tengamos un corazón cerrado, con falta de arrepentimiento, un corazón duro para las cosas de Dios, como el mal ladrón, sino que tengamos una disponibilidad, una apertura, unas ganas de regresar a la casa del Padre. Que Dios te bendiga muchísimo, podcast escucha. Y pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ora por mí, yo estoy orando por ti. Y pues sí, güey, pues ya, güey, pues sí, güey. Adiós.